limpiando los aires en esta hora, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gloria en esta hora, Padre bendito. Te damos las gracias, Padre bendito, porque a ti te place usarnos para tu gloria, Señor. Sabemos, bendito, que nuestra humanidad no somos posibles de hacer nada, Señor amado, pero bendito con tu poder, Padre bendito, con tu gracia, Señor bendito, en tu nombre, Señor, cuando lo hacemos para exaltar tu nombre, Señor bendito, tú haces posible lo imposible, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Venga, Padre bendito, glorificándose, Señor amado, en este culto, que sea para la gloria y honra de su nombre, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Venga limpiándolo a esta hora, Señor bendito, que todo sea para la gloria del Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Limpie los aires para que haya libertad, Señor amado, que su palabra pueda fluir, Señor bendito, en el nombre de Jesucristo, y que mis hermanos, Padre, puedan atesorarle en su corazón, Señor bendito, para la gloria y honra de tu nombre, Señor amado. Honra es tuya, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito. Gracias. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Puede tomar. Vamos a estar hablando, vamos a estar predicando en el tema la piedra viva. Creo que está cortado un poquito el micrófono. La piedra viva. El apóstol pequeña comparación con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez nos podemos preguntar por qué el apóstol Pedro estaba haciendo esa comparación. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pedro hacía esa comparación de nuestro Señor Jesucristo con una piedra viva. Y es que en el versículo que acabamos de leer dice que el Señor Jesucristo es la piedra que fue desechada por los hombres. Pero qué mejor cuando el Señor Jesucristo nos escoge. O sea, si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá detenernos? No hay nada que nos pueda detener, hermanos. Como nuestro hermano Johnny predicaba el otro día, a veces detiene el miedo. Imagínense si el rey David hubiera detenido el miedo ahí, no hubiera peleado, no hubiera tenido la victoria ahí, ¿verdad? Pero él fue valiente y fue para adelante. En esta ocasión vamos a estar leyendo, dice Salmos 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínense qué versículo tan precioso, porque los hombres desecharon a Jesús cuando Él vino a la tierra, porque ellos no esperaban a un hombre simple. Jesús fue simple cuando Él vino a la tierra. No lo vieron ustedes presumiendo, no sé, lujos. Y Él siendo rey, Él podría tener lo que Él quería, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Pero a Él no le interesaba presumir cosas como tal vez a nosotros a veces se nos puede subir el ego y esta carne nos puede pedir como presumirle a aquel, mira, vos tenés, pero aquel no tiene, mira, andás como dice el pastor, andás en un Tesla y el otro anda en un carrito, ¿verdad? Pero al Señor Jesucristo no le interesaba presumir nada, porque Él sabía el propósito para el cual el Padre lo había enviado. Y el Padre no lo había enviado para que presumiera su gloria, no lo había enviado para que presumiera su poder, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando Jesús vino y les predicó la palabra a todos los hombres aquí en la tierra, lo desecharon porque no aceptaron, porque la Biblia dice que Jesús vino a ser la piedra del ángulo, pero también dice
que Jesús es la piedra que hace tropezar a aquellos que no creen en su palabra. Pero más adelante vamos a estar tocando eso, porque tal vez ahorita lo pueden entender como, pero ¿cómo puede ser posible eso, no? Pero la Biblia nos explica todo eso para la gloria de Dios, amén. Dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, precisa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice. Y yo la verdad no entendí este texto, ¿verdad? Entonces hice una comparación con otra versión de las Biblias. Y la Biblia, lenguaje actual, dice de esta manera, el mismo versículo que acabamos de leer, Isaías 28:16. Por eso dice Dios: yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. De esta manera es más fácil entenderlo. ¿Por qué Isaías decía esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando algunos aquí pues saben de construcción, ¿no? Y ustedes saben que una construcción tiene que tener un cimiento en la parte de abajo. Porque donde no le pongan ese cimiento, esa casa tal vez en unos años va a estar o para un lado o va a estar derrumbada, ¿verdad? Amén. Entonces, Jesús es la piedra del ángulo. Jesús es la piedra del ángulo de esta iglesia. Porque si Jesús no estuviera aquí, yo pienso que ninguno de nosotros estuviera aquí. O a lo mejor esto ya se hubiera terminado si no fuera el propósito de Dios, si no fuera Jesús la base de esta iglesia. Yo pienso que esta iglesia no tendría los años que lleva ya desde que el pastor pues salió de Iglesia Central, ¿verdad? Y es que cuando es el propósito de Dios, el Señor ahí, Él es el que fortalece, y cuando le llega la debilidad a la persona, ¿verdad? Porque somos humanos, y como el pastor decía en la otra vez, Él es un humano como nosotros. Él es un hombre de carne y Él siente, Él se desanima. Pero el Señor fue quien lo llamó a Él y Él es el que nos fortalece. Y por eso es que la iglesia va creciendo para la gloria de Dios. Y va creciendo, mira hermano, que cada año se ven caras nuevas, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, hermano, nosotros cuando estábamos sin Cristo éramos piedras desechadas. ¿Cómo andábamos en el mundo? Si nos ponemos a recordarnos de nuestra vida pasada, ninguno de nosotros tenemos recuerdos así que diga, yo los quiero atesorar, ¿no? Porque éramos como desechados, estábamos allí, porque no teníamos a Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo es una vida sin Cristo? Es una vida desordenada, que no hay orden porque el Espíritu Santo no mora ahí. Aleluya. Y yo me comparaba así, ¿no? Porque yo decía, cuando yo estaba en el mundo, yo era de una manera como una piedrita desechada. Yo era una piedrita desechada del montón, ¿no? Porque digamos que aquí estamos el montón, pero aquí estamos en Cristo. Y yo era una piedrita que estaba por allá desechada. Y mi vida no era un ejemplo como que yo dijera, yo quiero que mis hijos miren esto y sean como yo. O sea, yo no era un ejemplo como Jesucristo lo es para nosotros. Pero cuando venimos a Cristo ahora somos piedras escogidas por el Señor. Y aquí, y nosotros, cada uno de ustedes es una piedrita que está componiendo la simiente. Porque el apóstol Pablo hizo una comparación. Él compara a la iglesia como el cuerpo, y cada uno un miembro, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo aquí hizo otra comparación, que las dos hacen como, quedan así como casi igual. Y son comparaciones tan hermosas porque tienen mucha razón, ¿verdad? Para la gloria de Dios. En el versículo 2 dice, desead como niños. No, estamos en el 5, amén. Dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Este versículo está bien hermoso y lo vamos a tocar unas partes aquí, amén. Dice Isaías 61:6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados seréis llamados y comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Nosotros somos sacerdotes de Jehová, amén. ¿Cuántos lo creen que somos sacerdotes de Jehová? Gloria a Dios. Aunque a veces tal vez dudamos de eso, pero si la Biblia lo dice, tenemos que creerlo. Y entonces miren Isaías lo que está diciendo aquí: vosotros seréis llamados sacerdotes. Somos sacerdotes y tenemos que declararnos con nuestra boca, amén. Ministros de Dios, dice vamos a ir a Efesios 2:20, amén, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios 2 del 20 al 22, amén. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 al 22: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está declarando que Jesucristo es la piedra del ángulo, amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya ven que les digo que Jesucristo es la piedra del ángulo del edificio, pero nosotros vamos ahí, nosotros somos esas piedritas que van haciendo el edificio poco a poco, y la iglesia va creciendo. Y pues la palabra nos exhorta, ¿verdad?, a diario, si nosotros la leemos, que tenemos que instruirnos en su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros somos esas piedritas que van construyendo también el edificio, del cual Jesús es el ángulo, del cual Jesús es la piedra del ángulo, tenemos que traer más piedritas para que la obra vaya creciendo, porque aquí lo dice en el texto bíblico, que la obra va creciendo y va creciendo, porque imagínense, esta es una filial de la central. Empezó la central y cuántas filiales no han salido ahorita. Y el Señor es quien está haciendo crecer la obra, amén, porque la obra es de Dios, no es de los hombres, amén. Para la gloria de Dios. Dice en el capítulo 2, el capítulo 2, versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, dice, bien coordinado. Nos están diciendo, hermanos, que tenemos que ser coordinados nosotros en todo lo que hacemos para Dios. Imagínense, el Señor nos demanda un orden aquí, tenemos que coordinarnos todos, pues nosotros los hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que es culto de caballeros, todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero imagínense cómo el Señor nos está demandando aquí que seamos coordinados en todo lo que hacemos. Tenemos que ser coordinados en todo, ¿verdad?, en nuestra vida secular, pero más en lo que es para Dios, para la gloria de Dios. Dice, coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu, amén. Porque cuando venimos aquí, venimos a morar en el Espíritu para con Dios, y tenemos que llevarnos algo, ¿verdad? Tenemos que, no sé, tal vez si venimos cansados, tenemos que dejarle las cargas a Dios, porque el Señor nos hará descansar, su palabra lo dice. Amén. Y es que sí pasa, si nosotros lo hacemos realmente sí pasa, pero como a veces no queremos soltar la carga que andamos, pues porque el Señor no lo va a obligar a nada. El Señor no le va a obligar a nada. Él le dice en su palabra que
que dé la carga a Él y Él lo va a hacer descansar, la va a hacer descansar, pero es que a veces no queremos soltarla. Venimos y nos salimos otra vez con esa, pero pues ahí sí que nosotros queremos seguir con esa carga. Vamos a 1 Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15, para la gloria de Dios. 1 Timoteo. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Amén. ¿Cuánto creen que esta iglesia es columna, baluarte, hermano? Esta iglesia está fundada en Jesucristo. Amén. Y es que cuando venimos aquí, venimos a escuchar la palabra, y cuando venimos aquí, fíjense que hay ciertas prédicas que como que el Señor ya trae para cada uno. A veces tal vez hay uno que a veces uno se siente aburrido porque la prédica tal vez el Señor no la trae para uno, pero el Señor trae una palabra, aunque sea para que uno se salve, porque hay veces que uno de nosotros viene necesitado de una palabra y no entendemos. Tal vez a veces el pastor o quien sea que vaya a predicar no entiende. Tal vez puede decir, pero este mensaje que el Señor me está dando, ¿para quién será? Y es que no hay que tratar de entender a Dios, porque no lo vamos a entender. Simplemente tenemos que obedecer lo que Él nos diga, y Él sabe glorificar, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y el Señor ha hablado fuertemente a mi vida en todas las prédicas, ¿verdad? Pero en una prédica que yo me quedo así como que uno, si usted le preguntan de qué predicó tal hermano aquella vez, usted se recuerda porque esa prédica lo marcó. Esa prédica, la palabra entró en uno y la palabra le demanda un cambio a uno, hermano. Y uno no lo hace por el hombre, no lo hace por el hombre, porque podemos venir aquí tratando de ser alguien que no somos, y usted en su trabajo no lo va a ver nadie. Entonces en su trabajo puede andar como usted quiere, usted puede hacer actuaciones que obviamente aquí no va a hacer, porque aquí están todos los hermanos, lo van a ver, aquí va a estar el pastor, los servidores están así para ver todo, obviamente. Pues por eso le digo que el Señor es su palabra quien adentra en nosotros y nos demanda cambios. Y es bien hermoso cuando uno hace los cambios por Dios, ¿verdad? Porque si usted, la tentación siempre le va a llegar de cualquier manera. No sé, si antes se pintaban y dejaron la pintura, le va a llegar la tentación de la pintura, los pantalones, etcétera. Igual por este lado los hombres, pues no sé, pues cada uno dejó diferentes cosas. Y es que así es, porque vivimos en la carne. Entonces eso siempre va a estar ahí. Pero el Señor dejó su Espíritu Santo para que ahí cuando llega ahí nos exhorte. Y es bien hermoso cuando nos exhorta, porque esa es la señal de que el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Amén. Acompáñenme a Hebreos 13, para la gloria de Dios. Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, esta parte, yo le voy a ser sincero, esa parte, ese versículo yo nunca lo había leído. Y es que una vez viene a la iglesia y hoy no tengo ganas de adorar, hoy sí que estos labios andan cansados, dice uno. Tal vez no dice así uno, pero la alabanza está, y otro gritando, y gloria a Dios, y amén, y Cristo vive. Y uno, no sé, pues uno se queda así nomás. Parece que lo tienen de seguridad una vez, ¿verdad? Pero cuán importante es esto, porque escuchen lo que dice este versículo. Dice sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, dice. O sea, cuando nosotros cuando la alabanza está, estamos confesando su nombre,
por medio de la alabanza, porque la alabanza habla de nuestro Dios. Amén. Y a veces, no a veces, lo hacen. De aquí, el pastor lo ha dicho, también mis hermanos que han predicado, o también ciertas hermanas, ¿verdad? Amén, diga amén, o glorifique a Dios, alce su voz. Y tal vez usted puede decir, pero ¿y qué tiene o qué? ¿Pero por qué? Porque no hemos llegado a esa parte de la Biblia. Porque le voy a ser sincero, anteriormente llegó a mí ese pensamiento, mayormente cuando usted vino estresado, cansado, vino corriendo y dice usted, si supiera cómo vine, si supiera que... ¡Gloria a Dios! Si supiera cómo vine, que llegué del trabajo y tiré todo y me vine y venía a 90 en el freeway, pero llegué y esta está diciendo esto, este está diciendo esto. Entonces, pero ¿qué le vamos a decir al Señor si nosotros leemos este versículo de la Biblia? Si alguna hermana o algún hermano nos dice esto y nos acordamos de este versículo, a usted la hermana le va a poder decir cualquier cosa, pero ¿qué le va a decir a la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a poder decir? Y sinceramente le digo que este versículo me dio fuerte a mí. Me dio fuerte a mí porque el pastor también lo exhorta a todo el pueblo, ¿no? De que a veces estamos amén, a veces no amén. Y yo le voy a ser sincero, yo no le voy a estar diciendo diga amén, porque no sé, pues no, el Señor no me lo pone que yo se lo diga, ¿verdad? Pero si yo sintiera de Dios, yo le dijera, digan amén, si no, así, ¿verdad? Pero no siento, y si lo hiciera, me voy a ver ridículo porque no es de Dios, ¿me entienden? Entonces, pero gloria a Dios por este versículo que llegó a mi vida, y si llegó es para que yo se los comparta a ustedes también. Está en Hebreos 13:15, por si lo quieren apuntar, porque ahora entiendo que ciertos versículos todos los versículos, toda la Biblia es muy importante para nuestras vidas, pero hay versículos que nos marcan tan fuerte. Amén. Dice, esto es algo que escribí aquí, nuestras alabanzas, servicio, fe y obediencia son sacrificios agradables a Dios, dice Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice. De alguna manera, cuando venimos acá, adoramos a Dios, estamos presentando nuestros cuerpos delante de Él. Y cuán importante, sinceramente, cuán importante es alabar a Dios cuando está en la alabanza, no sé, cuando está también en la prédica, ¿verdad? Tal vez yo anteriormente no lo hacía, y que el Señor me ayude, porque cuando uno predica de aquí y usted predica algo, lo van a tener así. Y predicaste aquello, ¿va? Porque recuerdo que la primera vez que el Señor me permitió predicar, ¿verdad? Para la gloria de Dios, yo prediqué algo y ahí fallé en algo. Por eso le digo, lo van a tener así. Predicaste aquello y ¿por qué no lo estás cumpliendo? Entonces, la palabra, uno la está predicando de acá, pero no crean que porque uno la predica no es para uno, es para uno, más que todo para uno, y el Señor le demanda más, porque está saliendo de la boca de uno. El Señor la pone para que nosotros la prediquemos, pero el Señor la demanda más al predicador, porque nosotros estamos haciendo carta leída para el pueblo, porque los hermanos, pues, o las hermanas están escuchando y lo tienen así a los que predican aquí en la palabra, los que predicamos, amén. Volvemos a donde estamos, en Primera de Pedro 2, leímos el 5, ahorita vamos al 6, para la gloria de Dios, amén. Dice el versículo 6, porque lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra es Jesucristo, esa piedra preciosa, porque nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, la palabra lo relata que Él era precioso, es precioso, porque Él no está muerto. Él fue crucificado, claro que sí, pero Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que la tierra pasará, dice, pero su palabra nunca
pasará. Y es que tal vez cuando estamos en el mundo, ¿verdad?, no conocemos de la Biblia yo escuchaba decir que Jesucristo fue crucificado y así, pero no llegamos a esa parte de que Él fue resucitado el tercer día. ¿Por qué? Porque no nos interesa pues cuando estamos en el mundo. Pero Él es una piedra viva. El templo de Jerusalén estaba edificado con piedras muertas. ¿Por qué Pedro hizo esa comparación de una piedra con Jesucristo? La piedra es un material resistente que usualmente se usa en las construcciones para un cimiento, ¿no? Y la palabra cimiento en el Evangelio está potente también, porque si nosotros estamos cimentados en la roca que es Jesucristo, como también, no estoy seguro si es en el libro de Mateo que habla de que si la casa la edificamos en la roca o en la arena. Imagínense que edifiquemos una casa que pues, nosotros que estamos aquí en Estados Unidos, mandemos a hacer una casa allá y usted diga, hágame en la arena. ¿Usted cree que va a llegar allá a esa casa allá cuando usted llegue a su país? Tal vez vaya a llegar escombros, pero la casa no va a estar. Gran ejemplo pasó donde vivimos nosotros. Hay áreas que son barros, hay áreas que la tierra es barro, no sé si todos saben qué barro es. Una tierra que en el invierno se aguada, y si usted tiene casa ahí, cuidado. Entonces, mi cuñado, él es arquitecto, ¿no? Y nos decía pues de que cuando una casa se hace en ese tipo de tierra, tiene que tener un cimiento bien fuerte para que cuando venga el invierno, o bien se cae o bien se va así y ya queda así. Y si su puerta estaba así, va a quedar así. Y usted va a tener que andar así. Entonces, allá por donde nosotros vivimos, en Guatemala, ¿verdad?, un conocido hizo una casa así en el barro, y pues no sé si ellos sabían que hacer una casa en el barro es cosa seria, porque no le pusieron buen cimiento. ¿Qué pasó? Vino el invierno y ya ni la habían terminado, todavía la estaban pintando. Vino el invierno y usted va a ver esa casa ahorita, esa casa sí está, mire. Entonces, cuán importante es el cimiento, y ese cimiento, Jesucristo, para nosotros aquí en el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué es importante que nosotros estemos cimentados en la roca que es Cristo? Porque van a llegar momentos de desánimo a nuestras vidas, van a llegar momentos en los cuales usted, yo, cualquiera de nosotros va a querer apartarse de los caminos del Señor. Pero, ¿qué hace Jesús cuando Él es la roca en nuestras vidas? Cuando le llega ese desánimo a nosotros, nos ponemos a recordarnos cómo estábamos antes que no conocíamos de Jesús. Sinceramente, le va a llegar la tentación, y bien fuerte, porque el diablo es astuto. El diablo está esperando. Es como la Biblia lo compara como un león. ¿Por qué? Cuando el león va a cazar y ve un animalito, ¿verdad?, un venado, una liebre, lo que sea, el león se queda así quietecito. Y tal vez la liebre anda comiendo ahí, pero como el león está camuflajeado, no lo va a ver. El león está así. En donde la liebre se descuide, el león, donde la agarra, ya no la suelta ya. Imagínense qué comparación hace la Biblia. Y así es el diablo, porque el diablo está como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Entonces van a haber momentos en nosotros que van a llegar desánimos, pruebas a nuestras vidas, y allí uno dice, ¿será que vuelvo atrás? Pero me pregunto yo, ¿por qué pensamos que volver atrás es la solución? Entonces, el diablo así es, el diablo tiene paciencia, y va a llegar esos momentos a nuestras vidas, pero recuérdese cómo usted estaba antes de Jesucristo. Recordémonos qué teníamos, recordémonos para dónde iba nuestra vida, cuál era el propósito de nuestra vida antes de que conociéramos de Jesucristo. Sinceramente le digo que yo no sé qué propósito tenía yo en mi vida, porque no tenía ninguno. Según uno en su carnalidad, experimentar y que disfrutar. Pero muchos jóvenes ya no están por esos pensamientos que el diablo le pone a uno. Y es que el diablo cada vez va escalando así, hasta que lo pone a hacer cosas a uno que uno ni se imaginaba que iba a hacer. Y ahí es donde llega el pensamiento, ¿y si vuelvo atrás?
¿Por qué pensamos que todo se va a arreglar si volvemos atrás? Yo le decía a mi primo Robert, le digo, ahora yo estoy en la iglesia por misericordia, le digo, y llegan momentos a mi vida bien difíciles, pero yo tengo a quien decirle que me ayude, le digo. Gloria a Dios. Yo aprecio a mis primos, ¿verdad? Y con Robert pues hablamos y así, y no sé, me dio tristeza porque él conoce de Dios y él está apartado de los caminos de Dios. Y no sé, ¿verdad? Es bien terrible porque se aparta de Dios uno y el corazón se endurece, se cierra. Y usted le habla de Dios y ellos no le entra nada, ¿verdad? Porque tiene bien endurecido su corazón, pero me entró una tristeza a mí porque le digo yo, ¿sabes? Le digo que si algo te pasa andando ahí en un baile, le digo yo amor, hice un accidente, vos conocés de la palabra, le digo yo, y él lo que conoció, que él conoce de la palabra, pero le digo yo, por misericordia de Dios, yo estoy en la iglesia, le digo, y llega momentos en mi vida donde a veces no sé qué hacer, le digo, pero yo le hablo a Dios así como normal, como que estoy hablando con alguno de mis hermanos o con mis hermanos en Cristo, mi hermano en sangre, ¿verdad? Y cuando usted se quiere acercar a Dios, no es necesario que usted llegue con palabra fina y que haga aquí, que allá, porque el Señor es simple. Usted le puede hablar así nomás, que ya no puede más, y el Señor lo ayuda a uno. Pero yo le digo, cuando vos sentís de caer, cuando te sentís mal, le digo yo, ¿qué haces? ¿A quién le pedís ayuda? Le digo, porque en el mundo uno no le va a pedir ayuda al diablo. ¿Cómo el diablo le va a ayudar a uno? No tiene sentido, ¿verdad? Pero hay que acordarnos siempre de dónde el Señor nos sacó, y tenga en mente que volver atrás no es la salida. Usted vuelve atrás, probablemente ya no regrese a la iglesia, ¿ya? Porque muchas almas hay que se regresaron atrás, vieron atrás y ya no están. Muchas veces sí vienen todavía, pero a veces el Señor permite que vengan ya tal vez en una parte de su cuerpo para que sean testimonio para nosotros, porque nosotros por misericordia estamos aquí, y si creemos que estamos firmes, hay que cuidarnos de no caer, porque ninguno de nosotros está libre de caer, porque todavía vivimos en la carne. Donde nosotros nos descuidamos, esta carne nos puede hacer caer, y ahí es donde el diablo aprovecha, porque él está esperando que caigamos. Por eso la Biblia hace esa comparación del león, donde la presa cae, el león se le tira y ya no la suelta ya, y ahí es donde viene la muerte espiritual. Para la gloria de Dios. Estamos en el versículo 6, ¿verdad? El 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sion principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice Romanos 9:30. Vamos a Romanos 9:30, amén. Romanos 9.
Romanos 9:30. Contestan con un amén cuando ya todos estén ahí. Romanos 9:30 al 33. Dice el encabezado: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel iba tras una justicia, pero no la alcanzó. Dice el versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzó Israel la justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, dice el 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, dice. Y el que creyere en él no será avergonzado. El pueblo de Israel, ellos iban tras la justicia, pero ellos iban tras la justicia de una ley. Y es que cuando Jesús vino a la tierra, esa ley terrenal desapareció. Ya no tenía el valor que ellos le tenían, ¿verdad? Entonces cuando Jesús les empezó a predicar la palabra, ellos tropezaron. Jesús fue como esa piedra de tropiezo en la vida de ellos, porque cuando leemos la Biblia en el libro de Mateo nos damos cuenta que Jesús era una piedra de tropiezo para ellos, porque las doctrinas de ellos no concordaban con las de Jesús. Amén. Y ellos tropezaron en Jesús, porque como, claro lo dice aquí, dice, como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo. Yo dije, pero ¿cómo que Jesús es piedra de tropiezo? Dije yo. Y dice, y roca de caída. Y es que el que cree en Jesús no es avergonzado, porque hay situaciones en nuestras vidas seculares, ¿verdad? Hay momentos que tal vez en los trabajos, en sus diferentes trabajos, porque cada uno trabaja en diferentes cosas, ¿verdad? Hay veces que la gente, ¿verdad?, que uno conoce de Dios, a veces lo quiere humillar a uno. Como decía mi hermano Alexander el otro día, que uno trata de hacer el bien en los trabajos y tal vez otro lo está haciendo mal, y ellos quieren que uno lo haga como ellos lo están haciendo. Ellos quieren que uno lo haga mal, pues también, para igualarse, ¿verdad? Y a veces nos quieren poner en mal con nuestros patrones. Y el Señor ahí donde nos defiende, porque escuchen lo que está diciendo aquí, que el que cree en Jesús no será avergonzado. Gloria a Dios. Y el Señor, como el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, el Señor nos da ilustraciones en nuestra vida donde decimos nosotros: wow, verdaderamente el Señor está conmigo, porque he pasado situaciones en el trabajo, ¿verdad? Yo tengo un nuevo trabajo ahorita y me he complicado cuando uno entra a un nuevo trabajo, porque como uno es nuevo, pues le quieren dar lo que haya para el nuevo allá. Y así pasó conmigo cuando entré, ¿verdad? Y ahorita hicieron un cambio de horario y me querían enviar para el turno de la madrugada. Y eso es lo que hacen para los nuevos. Ese nuevo, mándenlo para que salga a las 3 de la mañana. ¡Aleluya! Pero el Señor, hermano, el Señor es tan hermoso, porque yo le digo a mi supervisor que yo quería el día sábado, digo, para asistir a los ayunos, digo yo. Y yo sé que él no es cristiano, ¿verdad? Tal vez sea católico. Pero el Señor, Él usa a quien Él quiere, no importa si es cristiano, evangélico, bautista, ¿cómo se dice eso? Que no creen en Dios, ateo, lo que sea, Él lo usa, porque Él lo que quiere hacer es cumplir su voluntad. Dios. Y vinieron cambios de horario ahorita por el invierno. Entonces lo más nuevo, para la madrugada, hay que se arreglen como ellos puedan, porque uno es nuevo, no tiene señoría, ¿verdad? Pero como yo, que el Señor me guarde de exaltarme a mí, porque solo el Señor merece ser exaltado, ¿verdad?
me quedó algo muy claro que el pastor nos dice siempre, de que si buscamos primero lo de Dios, el Señor lo honra a uno. Y bien difícil porque un día de esto yo no vine a un ayuno, ¿verdad? Porque no me dieron el día ahí en el trabajo. Y esta vez yo no iba a venir porque tampoco me lo dieron, pero no fui a trabajar y me vine del ayuno, ¿verdad? Y a mí pues que no iba a llegar a trabajar. Entonces en este cambio de horario pusieron los horarios y todos viendo los horarios así, a ver qué día me dieron, a ver si no me tiraron para la mañana o así, a ver qué día me dieron de descanso. Y cuando voy me dice un compañero, ¿verdad? Me dice, ¿qué número tienes? Me dice, ya le doy mi número yo de empleado. Y ahí dice, te dieron sábado. ¿Pero por qué te dieron sábado? Me dice, si yo llevo aquí 5 años y yo al jefe le digo que me lo dé y que me lo dé y no me lo da. Y le digo, no sé, pero vos no digas nada, ni digas que este es mi número, porque si no, los demás se van a ir contra el jefe, le digo. Pero el punto de todo esto es que yo siendo nuevo, el Señor sabe, el Señor conoce las intenciones del por qué yo quería ese día sábado. Y es que cuando, no sé, pues cuando ese día que no viene del ayuno, uno siente que uno mengua. Para la gloria de Dios, me dieron un día sábado. El Señor es bueno. Es bueno. Gloria a Dios, amén. Vamos a Lucas 20, 18, hermano. Ya casi vamos ya terminando aquí. Lucas, el libro de Lucas. Gloria a Dios. Toda la gloria sea para nuestro Dios, amén. Lucas 20, 18 dice, en el nombre de Jesús, dice, y echándole, dice 20, 18, todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere se le desmenuzará, dice. Imagínense, vamos a leerlo otra vez porque está. Todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sí o no, que cuando vine, ¿verdad?, con mi esposa la primera vez, que ella no era mi esposa todavía, ¿verdad?, éramos novios, el pastor nos dijo si queríamos aceptar. Veníamos ahí, ¿verdad?, como uno se viste en el mundo. Y no, le dijimos, no, porque yo no sentía nada, ¿verdad? La verdad que, o sea, yo no sentía la necesidad de Dios en mi vida, pero yo ese día, así como que yo dije, ay, me estoy muriendo así, ¿verdad?, para pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque yo había pasado antes en la central, pero yo pasé así, caminé como que iba pasando un pasillo normal y repetí todo, pero yo no sentí nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios, solo yo pasé nomás para que el pastor quedara, ¿cómo se dice? Para quedar bien con el pastor, ¿verdad? Porque yo me sentía mal porque yo soy de las personas que no, como que me estén llamando así cada rato y a mí me da pena, ¿verdad? Entonces me decía el pastor, como ellos es su deber no hacerle el llamado a las nuevas almas porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pues quién sabe, uno tiene un accidente y queda atendido ahí, uno se fue para el infierno y allá. Entonces ellos tienen el deber de hacer el llamado a uno. Y a mí me daba pena porque era la 4ª vez que me hacían el llamado a la central y pasé. Repetí todo, el pastor Wilfrido oró por mí y todo, pues, pero al mes yo me salí de la iglesia y ya no lo volví a ver. Pero el Señor me trajo de vuelta aquí. Y el Señor usa como Él quiere, porque ya no vine solo, vine con otra alma para la gloria de Dios. Y venimos la primera vez y nos sentimos y nos fuimos, segunda tampoco. Si no estoy mal, a la tercera, mi esposa la segunda vez me dijo, yo quería pasar, me dijo yo, el Señor me tocó, yo sentí así de pasar. Yo bien así, como, no enojado, sino como, ¿por qué no pasaste? Le digo así, ¿no? O sea, si vos sentiste, ¿verdad?
la verdad yo no sentí nada, les digo, y como yo ya había tenido esa experiencia anteriormente en la iglesia, yo no quería cometer lo mismo, porque yo sabía que si yo lo hacía, me iba a salir otra vez. Y la tercera vez ya, le digo, si ya yo la venía como aconsejando en el camino, si sentimos, le digo, pasa y que no te dé temor, ¿verdad? Y el Señor prepara el terreno y la semilla cae y da fruto, porque venimos ese día domingo, predicó el pastor y estábamos por allá rinconados, y escuchamos la prédica, estaba en la alabanza, y yo necesitaba de Jesús tanto en mi vida, porque la vida de antes yo no le daba sentido ya, y yo le decía a mi esposa también, ¿no? Entonces ese día yo le pedí una prueba a Dios, porque yo miraba que mis hermanos, pues ellos, el Espíritu Santo los tocaba, y unos hablaban en lengua, otros les empezaba pues a temblar la mano, ¿verdad? Que es la presencia del Espíritu Santo, pero yo no sabía nada de eso. Y es que el Señor dice que si queremos algo, que se lo pidamos, pero yo no sabía nada de eso, pero yo le pedí, ¿verdad? Y igual no usé palabras elocuentes, así como que a veces usamos, así que a ver, nosotros no entendemos. Yo pienso que muy bueno, ¿no? También aprender de la palabra. Hay veces palabras que muy elocuentes y el pueblo no las entiende, incluyéndome a mí. Entonces yo no le hablé así a Dios. Yo le dije, si realmente quieres que te acepte, le digo, en mi corazón, no que te acepte nomás por el hombre, le digo, que me hiciera sentir su presencia, que me diera una señal. Y le estaba pidiendo yo allá en el rincón, allá donde está la hermana María, ¿verdad? Y nada, no sentía nada, pero según yo le estaba pidiendo, pero con los ojos así. O sea, no estaba yo realmente concentrado. Y le digo, y vino algo a mí, y ¿por qué yo no le pido de corazón? ¿Por qué no cierro mis ojos? Me concentro, dije yo, ¿verdad? Y no sé si, yo no miré a mi esposa si ella estaba así o cómo, pero el caso es que yo cerré mis ojos esa vez. Y yo le empecé a hablar a Dios así normalmente, como estamos hablando ahorita aquí. Y recuerdo que empecé a sentir un calor en el cuerpo que nunca había sentido, porque es así bien fuerte. Y yo tenía mi mano izquierda levantada, ¿verdad? Y después levanté la mano derecha, y allí donde sentí la presencia del Espíritu Santo, que era algo pues inexplicable, no sé cómo lo puedo describir, porque sentí que el cuerpo se me sacudía así. Y dije, no, esto tiene que ser Dios, porque si no, ¿qué iba a hacer, verdad? Y allí, cuando empecé a sentir eso, nos quebrantó la presencia de Dios. Digo, nos quebrantó porque mi esposa también, ella estaba así llorando también. Y de primero que nos daba vergüenza, ¿verdad? Levantar las manos aquí. Ese día llorando, y no importaba si nos estaban viendo. Claro, nadie lo está viendo uno, pero el diablo le pone eso, mira, te están viendo. Mira, tenés moco y te están viendo, y así. Todo eso piensa uno, ¿verdad? Nah, pero ese día no pensábamos en nada de eso. ¿Por qué? Porque la presencia nos quebrantó ese día. ¿Y qué es lo que este texto está diciendo? Si ve que dice todo el que creyere sobre aquella piedra será quebrantado. La piedra es Jesús, esa piedra de la que está hablando aquí es Jesús. Y ese día nosotros creímos, estamos necesitados de Él, y nos quebrantó la presencia de Jesús. La presencia del Espíritu Santo vino sobre nosotros, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y que el Señor nos siga ayudando, porque esto no se termina aquí, una lucha constante, ¿verdad? Pero miren qué terrible, dice, más sobre quien ella cayere le desmenuzará. Me imagino que será raro el hombre que no sepa. Las mujeres ya tienen que saber, porque pues cocinan, pero nosotros los hombres saben que la palabra es menuzar. Cuando usted desmenuza una pechuga de pollo, eso queda así, raleado. ¿Por qué? Porque lo desmenuza. Imagínense cómo lo utiliza la Biblia aquí. Que el que cayere sobre esa piedra lo desmenuzará, dice. Esa palabra está fuerte para que uno caiga en esa piedra y sea desmenuzado. No creo que quede vivo uno ya. Entonces,
Jesús aquí en su palabra en este versículo, en este solo versículo, nos da dos partes. Que si creemos, Él nos va a quebrantar para que su presencia venga sobre nosotros. Y es tan hermoso sentir la presencia de Dios. Pero también si no creemos en Él, si lo rechazamos, o como les decía anteriormente, volver atrás no es el camino, no es la solución de los problemas que puedan ocurrir en los hogares. Sí, yo pienso que volver atrás sería como rechazar a Jesús, y es allí donde esa piedra que un día nos quebrantó, al regresar atrás nos puede desmenuzar. Y de ahí pienso que no muchos regresan vivos ya. Estamos en el capítulo, vamos a regresar a Pedro, hermano. Ya casi terminamos ya. Bueno, aquí. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron, ha venido a ser la piedra, ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice. Jesús vino a ser la piedra del ángulo, lo que los hombres rechazaron, porque Él no fue aceptado. Jesús no fue aceptado cuando Él vino a la tierra. Muchos aceptaron su palabra, ¿verdad? Pero había muchos hombres también que lo rechazaron por la doctrina, porque ellos tenían una doctrina de hombre, y Jesús vino a tirar todo eso a la basura, todo eso. Pero Jesús vino simple, Él vino como un hombre a la tierra. Entonces, un ejemplo, les voy a dar una breve ilustración. ¿Qué pasaría si yo soy un hombre simple? Yo llego al aeropuerto y le digo al administrador: estos aviones ya no van a parquear aquí, tienen que parquearse allá. Y va a decir: pero ¿y este qué se cree? O va a preguntar qué título tenés, o qué sos aquí, qué puesto te dieron. Y donde yo le muestre mi identificación o mi vestimenta, va a dar cuenta que yo soy, pues, un trabajador que va empezando, ¿no? Entonces, de esa manera vieron a Jesús. Claro, Jesús no era eso. Él era el rey, pero él no quería dar a entender eso. Él vino a predicar su palabra, Él vino a meter la doctrina que ahora nosotros tenemos. Pero que ellos ya tenían cimentado eso. Ellos, para que la doctrina de Jesús entrara en su corazón, no iba a ser tan fácil. Entonces ellos rechazaron a Jesús. Ellos no creyeron todo lo que Jesús les decía, porque en muchas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de todas las cosas que Jesús vivió sin llegar hasta la crucifixión, donde fue azotado, donde el látigo ese con que le pegaban, le arrancaba su carne, imagínense. Y nosotros una media cortada, ¿no? Ya ahí nos ponemos hasta yeso en el dedo. Imagínense todo lo que pasó Jesús. Entonces, Él fue rechazado, pero imagínense cómo lo que es rechazado por el hombre, Jesús lo utiliza para su gloria, porque ellos lo rechazaron, pero Jesús iba a ser y es la piedra del ángulo para la gloria de Dios. Y sin esa piedra, si alguna iglesia se abriere, pero esa piedra no está en la simiente, esa piedra no está en el ángulo, yo pienso que el pastor, ¿verdad?, o quizá que vaya a estar a cargo, no pienso que dure ahí tanto, porque se han visto casos donde pastores abren sus propias iglesias y ponen su doctrina, pero usted va a ver al poco tiempo esas iglesias ya no existen ya. Y ahí nos damos cuenta que esa piedra no estaba, Jesús no estaba en el ángulo de esa obra, de ese edificio del cual la Biblia habla. Amén. Estamos en el 7, ¿verdad? Vamos a Mateo, rápido porque ya termino la hora. Mateo 21. Aleluya. Dios. Mateo 21, 42.